Hola a todos, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el trabajo práctico número 3 de productividad y costos. Recuerden por favor que es fundamental para la realización del mismo la lectura del apunte de costos y productividad de la cátedra. En mi caso les voy a explicar el ejercicio número 1, que es el caso de Macromotion. Este caso es una empresa que fabrica 3 productos, X1, X2 y X3, y para ello necesita de 2 materias primas A y B, con las características que ven en pantalla. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para producir una unidad de X1 se necesitan 8 unidades de la materia prima A y una unidad de la materia prima B. Para producir una unidad de X2 se necesitan 5 unidades de la materia prima A y 5 unidades de la materia prima B. Y para producir X3 se necesitan 3 unidades de la materia prima A y 7 unidades de la materia prima B. El costo de la unidad de materia prima de A es de 10 pesos la unidad y el costo de la unidad de la materia prima B es de 9 pesos. Bien, además por cada hora máquina se obtienen 2 unidades del producto X1, 9 unidades del producto X2 y 1 unidad del producto X3. Los gastos promedio de cada hora máquina son 19 pesos la hora en energía, 42 pesos la hora en grasas y lubricantes y 159 pesos la hora en mantenimiento y repuestos. Además, la empresa trabaja 8 horas al día, 20 días al mes y cuenta con 10 empleados mensualizados que cobran cada uno un salario de 2.500 pesos al mes. Los costos de alquileres, seguros, amortizaciones, impuestos y demás ascienden a un total de 20.000 pesos al mes. Por otra parte, el precio de venta se ha fijado en 220 pesos la unidad para X1 y X2 y en 340 pesos la unidad para X3. Bueno, entonces el inciso A dice, se atribuye la siguiente proporción de los costos fijos, que es 30% X1, 50% X2 y 20% X3, determinar cuántas unidades deberían producirse y venderse de X1, X2 y X3 para que ninguno de los 3 productos generen pérdidas ni beneficios. Es decir, que debemos determinar el momento en el cual los ingresos por la venta cubrirán todos los costos. Entonces, vamos a calcular el punto de equilibrio, que sabemos que matemáticamente lo podemos calcular como los costos fijos sobre el margen de contribución. Entonces, primero vamos a calcular los costos fijos. En este caso, los costos fijos totales van a estar dados por la suma de los costos fijos de alquileres, seguros, amortizaciones e impuestos, más los costos fijos por el personal mensualizado. Es decir, que va a ser la suma de los 20.000 pesos por alquileres, seguros, impuestos, amortizaciones, más los 10 empleados por los 2.500 pesos al mes que cobran cada empleado de salario. Eso da unos costos fijos totales de 45.000 pesos. Ahora bien, para saber cuáles son los costos fijos totales de cada producto, debemos considerar la proporción que nos dan de dato. Entonces, de este modo, si el 30% de estos costos fijos representan al producto X1, los costos fijos totales de X1 van a ser de 13.500. El 50% de estos costos fijos corresponden al producto X2, por lo cual los costos fijos de X2 van a ser de 22.500 y el restante, los costos fijos de X3, van a ser de 9.000 pesos. Ahora vamos a calcular el margen de contribución. El margen de contribución es el precio de venta menos el costo variable total. El precio de venta ya lo conocemos porque es dato del ejercicio y el costo variable total va a ser la suma del costo variable unitario de materia prima más el costo variable unitario de hora máquina. ¿Cómo calculamos el costo variable de materia prima? Con los datos que tenemos de cuántas unidades son necesarias de cada materia prima más el costo de esta, podemos calcular el costo variable de materia prima. Entonces, por ejemplo, para X1, que requiere de 8 unidades de A por su precio, que es 10 pesos la unidad, más una unidad de B por su costo, que es 9 pesos la unidad, nos va a dar un total de costo variable de materia prima de 89 pesos la unidad. Hacemos lo mismo para X2, considerando que se requieren 5 unidades de la materia prima A por 10 pesos la unidad, que es el costo de A, más
5 unidades de la materia prima B, por el costo que es 9 pesos la unidad de la materia prima B, nos da un total de costo variable para el producto X2 en materia prima de 95 pesos. Y para el producto X3 nos va a dar un total de 93 pesos la unidad. Bien, ahora calcularemos el costo variable por hora máquina por unidad de producto. Sabemos que los gastos en una hora máquina son de 19 pesos la hora en energía, más 42 pesos la hora en grasas y lubricantes, más 159 pesos la hora en mantenimiento y repuesto. Eso nos da un total de 220 pesos la hora en gastos por hora máquina. Ahora bien, si consideramos que en una hora máquina se obtienen 2 unidades de X1, el costo por realizar una unidad de X1 en hora máquina va a ser de 110 pesos la unidad. Si consideramos que en una hora máquina se obtienen 9 unidades de X2, el costo por realizar una unidad de X2 en hora máquina va a ser de 24,44 pesos la unidad. Y como en una hora máquina se obtienen una sola unidad de X3, su costo en hora máquina va a ser de 220 pesos la unidad. Entonces podemos calcular el costo variable total, que va a ser la suma del costo variable unitario de materia prima más el costo variable unitario por hora máquina, que calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, por ejemplo, para X1 va a ser 89 su costo variable unitario de materia prima más 110 su costo variable unitario de hora máquina, lo que nos da un total, un costo variable total de 199 pesos por unidad. También tenemos como datos sus precios de venta, que es 220 pesos la unidad. Entonces, de este modo podemos calcular el margen de contribución. Sabemos que el margen de contribución se calcula matemáticamente como el precio de venta menos el costo variable total. Volviendo al ejemplo de X1, que su precio de venta era de 220 pesos, la unidad y su costo variable total unitario era de 199 pesos la unidad, nos da que su margen de contribución es de 21 pesos la unidad. De este modo, si calculamos el punto de equilibrio como los costos fijos sobre el margen de contribución, vamos a encontrar que el punto de equilibrio para el producto X1 es 13.500 pesos de costo fijo sobre 21 pesos la unidad su margen de contribución. Eso nos da un punto de equilibrio de 642,86 unidades. Es decir, que para que no se genere ningún tipo de pérdidas, se deben producir al menos 643 unidades del producto X1. Hacemos lo mismo para el producto X2, considerando su costo fijo de 22.500 pesos calculado inicialmente y su margen de contribución, que nos da 100,56, vamos a encontrar que su punto de equilibrio está en 223,75 unidades. Es decir que para que no se genere ningún tipo de pérdidas y se cubran totalmente los costos fijos, se deben producir al menos 224 unidades. Y hacemos lo mismo para el producto X3, calculando sus costos fijos, que los calculamos inicialmente en 9.000 pesos, y su margen de contribución, que es 27 pesos por unidad, encontramos que el punto de equilibrio está en 333,33 unidades. Entonces pasamos al inciso C, que nos dice graficar costos totales versus unidades, identificando el punto de equilibrio. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos una tabla en la cual atribuimos arbitrariamente valores a las unidades. Yo en este caso hice para el producto X2, porque es el que tiene el punto de equilibrio más próximo en 220 unidades. Los otros tienen el punto de equilibrio más cantidad de unidades. Entonces lo hice para el X2. Ustedes lo tienen que hacer para todos los productos X1, X2 y X3. Tomé las unidades que son Q, de 25, así que Q, la cantidad de unidades es 25, 50, 75, 100. Los costos fijos totales de X2 ya los calculamos inicialmente, que son 22.500 pesos. Los costos variables de X2 van a ser su costo variable unitario, que ya lo calculamos, por la cantidad de unidades. Es decir, por ejemplo, para 25 unidades va a ser
119,44, que era su costo variable unitario, por 25. Eso nos da un total de 2.986. Fíjense cómo el costo variable total, a medida que producimos mayor cantidad de unidades, va ascendiendo. Los costos totales de X2 van a ser la suma de los costos fijos de X2 más los costos variables de X2. Entonces, por ejemplo, para 21 unidades van a ser 22.500 más 2.986, que da un costo total de 25.486 pesos. Los ingresos totales van a ser el precio de venta de X2, que era dato 220, por la cantidad de unidades. Entonces, por ejemplo, para 25 unidades los ingresos totales van a ser 220 por 25, que da un total de 5.500. Una vez que hacemos la tabla, asignamos, calculamos todos los valores, pasamos al siguiente punto, que es graficar. Acá vamos a observar el gráfico. Van a ver que la línea recta roja son los costos fijos totales, mientras que la línea gris que vemos son los costos variables totales de X2. Y los costos totales es la línea amarilla, que es la suma de los costos fijos más los costos variables de X2. Mientras que la línea azul son los ingresos totales por X2. Fíjense que el punto donde se intersectan los costos totales con los ingresos totales es el punto de equilibrio. Y fíjense que corresponde con la solución de nuestro ejercicio, que era 223,75. Ven que acá se ve muy próximo al 225. Se corresponde con la solución de nuestro ejercicio del punto de equilibrio. Es decir, que a partir de las 224 unidades se van a empezar a producir los beneficios para la empresa. Hasta las 224 unidades, lo que se venda por debajo produce pérdidas. Bueno, pasamos al inciso C, que dice graficar costos totales unitarios versus unidades, identificando el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos para resolverlo? Bueno, nuevamente hacemos una tabla donde asignamos arbitrariamente las unidades, el valor Q, y calculamos los costos fijos unitarios, que fíjense en este caso, los costos fijos van a ir decreciendo. ¿Por qué? Porque el costo fijo unitario son los costos fijos totales que calculamos inicialmente, que eran 22.500, sobre la cantidad de unidades. Entonces, por ejemplo, para 25 unidades va a ser 22.500 dividido 25, que da un costo fijo unitario de 900. Si lo calculamos para 50 nos da 450 pesos, para 75 nos da 300 pesos, y así sucesivamente va decreciendo. Ahora el costo variable unitario es el que calculamos en la realización del inciso A, que nos da 119,44, y en este caso se mantiene constante. Y los costos totales unitarios nuevamente es la suma de los costos fijos unitarios más los costos variables unitarios de X2. Fíjense que en correspondencia con los costos fijos unitarios también van decreciendo los costos totales unitarios para X2. Y el precio de venta, ya lo sabemos de datos, se mantiene constante la unidad en 220 pesos. Bueno, entonces pasamos a graficar. Van a ver que aquí la línea amarilla que se mantiene constante es la de costo variable unitario, que la habíamos calculado en 119,44, mientras que los costos fijos unitarios, como les decía anteriormente, van a ver cómo van decreciendo a medida que producimos mayor cantidad de unidades, es la línea azul, y la línea negra, que es los costos totales, en correspondencia con este crecimiento de los costos fijos, también va a decrecer. Entonces, los costos totales, que es la suma de los costos variables con los costos fijos, va a ir decreciendo a medida que producimos más unidades. La línea roja, que es el precio de venta, que también es constante, en 220 pesos la unidad, se mantiene constante. Fíjense nuevamente como el punto de equilibrio que está dado por la intersección de los costos totales con el precio de venta, nuevamente está en 223,75. ¿Sí? Es decir, que nuevamente verificamos lo que calculamos en el inciso A del punto de equilibrio de las cantidades de unidades. Bueno, pasemos al inciso D, que dice, si en el mes 10 del 2015 se ha registrado la siguiente situación, determinar el beneficio del mes. Se fabricaron 1.750 unidades de X1 y se vendieron 1.700. Se fabricaron 150 unidades de X2 y se vendieron
90 y se fabricaron 400 unidades de X3 y se vendieron las 400. Entonces, nosotros sabemos que beneficio es ingresos menos los costos. Comencemos por ejemplo, por X1 vamos a calcular sus ingresos, como el precio de venta por unidades vendidas. El precio de venta es de 220 pesos y las unidades vendidas son 1.700, nos da un total de 374.000 pesos. Sus costos totales van a ser los costos fijos totales que calculamos en el inciso A, que eran de 13.500, más los costos variables totales unitarios de X1, que también calculamos en el inciso A, que eran de 199 por la cantidad de unidades fabricadas, 1.750. Eso nos da un costo total de 361.750. De este modo, el beneficio, que es ingresos menos costos, da 12.250. Hacemos lo mismo para X2, calculando el ingreso como 220 pesos por las unidades vendidas, que son 90, nos da 19.800. Los costos totales de X2 son sus costos fijos, 22.500, más su costo variable total unitario, que era 119,44 por las unidades fabricadas, 150, nos da un costo total de 40.416. De este modo, su beneficio, es de menos 20.616, y haciendo lo mismo para el caso de X3 nos va a dar un beneficio de 1.800 pesos. Es decir, que hay una pérdida en total, sumando los beneficios de los tres productos, de menos 6.566. Bueno, entonces, como el beneficio es negativo, es decir, que hay pérdida, lo que nos proponen a continuación es suponer que en ese mes no se fabricó X2. ¿Esto hubiera mejorado la situación? Bueno, entonces lo que hacemos para resolver el ejercicio es volver a hacer los mismos cálculos, pero que tenemos que considerar que al no fabricarse X2, este producto no absorbe ninguna proporción de los costos fijos totales, que habíamos calculado, ¿se acuerdan? Inicialmente en el inciso A como 20% para X3, 50% para X2 y 30% para X1. Bueno, al no estar esta proporción, todos los costos fijos son absorbidos, vamos a suponer por igual cantidad, en X1 y en X3. Es decir, que cada uno de los productos absorbe el 50% de los costos fijos totales, es decir, que tanto X1 como X3 tienen un costo fijo total de 22.500 pesos cada uno. Entonces, calculamos nuevamente los ingresos, como el precio de venta para el caso de X1, 220 pesos por las unidades vendidas, que son 1.700, nos da para X1 374.000 pesos. Calculamos los costos totales, como la suma de los costos fijos, más los costos variables totales unitarios por las unidades fabricadas. Entonces, para el caso de X1 nos da 22.500 más el costo variable total unitario, que era 199 por las 1.750 unidades, nos da 370.750 pesos. Y de este modo calculamos su beneficio como ingreso menos costos, nos da 3.250. Hacemos exactamente lo mismo para X3 y va a dar que el beneficio es menos 11.700. Calculando el beneficio total para la empresa como la suma de los beneficios de todos los productos fabricados y comercializados, nos va a dar un beneficio nuevamente negativo de menos 8.450. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque se dejó de fabricar y de comercializar el producto X2, que era el que absorbía mayor proporción de costos fijos. Entonces, observen cómo no es una solución haberlo dejado de fabricar y comercializar a este producto, que si bien producía una pérdida en el inciso anterior, era el que amortizaba mayormente los costos fijos, por lo cual la pérdida, aún produciéndolo y comercializándolo, era menor que si se deja de producir y comercializar. Bueno, chicos, espero haber sido clara. Recuerden que ustedes deben realizar el ejercicio completo para los tres productos. Yo les recomiendo que para graficar realicen las tablas en Excel y usen el Excel. Igualmente, si les quedó alguna duda o consulta, recuerden como siempre que tienen mi mail a disposición, me pueden escribir y les voy contestando. Saludos.